Lo de NER no sé si estuvo bien, pero un poco hablo de mí. Yo lo que quisiera hacer durante este rato que tenemos es jugar un poco con ustedes, que juguemos juntos. Entonces, vamos a jugar a un viaje en el tiempo. En realidad vamos a jugar a varios viajes en el tiempo. Lo que les voy a pedir para arrancar es que cierren los ojos, viajen al futuro, al que ustedes quieran viajar. No importa, no hay ninguna regla sobre eso, pero viajen, piensen, visualicen algún futuro que ustedes quieran y ahora vuelvan. Y guarden esa imagen en la cabeza. Yo no puedo leerles la mente, todavía, no puedo, ni voy a poder nunca, ni ninguno de ustedes, pero sí les puedo decir que seguro lo que ustedes pensaron es diferente a lo que pasa ahora. Seguro. Seguro pensaron en cosas que no pasan y no existen ahora. Y sobre esto vamos a hablar un rato largo, sobre los datos, sobre por qué el futuro ya está, por qué cosas fueron pasando y qué cosas van a pasar. Cuando yo, pequeña indiscreción sobre por qué lo de un poco nerd, la verdad hago lo que hago que me apasiona y tiene mucho que ver con cómo crecí. Yo crecí leyendo ciencia ficción y escuchando y mirando cosas de ciencia ficción. Cuando yo era chico, la ciencia ficción, o las cosas que yo leía, hablaban mucho de eso, de robots. Y la verdad, algunas cosas me gustaría debatir y me gustaría presentarles sobre los robots, los datos y los algoritmos. Primera cosa, utopías versus distopías. Y algo Alejandro en la presentación anterior habló sobre eso y yo voy a estar. Seguramente algunas de las películas que vieron ahí las conocen, pero cada vez que hablamos del futuro, cada vez que hablamos de ciencia ficción, siempre o hay mucho sobre o algo que va a ser muy bueno y utópico o algo que va a ser distópico y muy malo. Y el punto es que todas esas historias de robots, utópicas o no utópicas, quedaron muy atrás. Los robots ya están acá, están entre nosotros, y varios de ustedes seguramente saben a qué me refiero. Y sobre eso voy a pensar. Y no es ni utópico ni utópico, están entre nosotros. Pero estos robots, hablo yo. Quienes sepan escribir códigos o hayan programado alguna vez saben lo que es esto. Quienes no, esto es código de programación. Es código de programación muy básica. Son reglas de decisión. ¿Sí? Una computadora o algo que puede tomar una decisión preprogramada por alguien, pero que la toma individualmente, la toma separado de quien la diseñó. Eso es un robot muy básico. Pero ¿saben qué? Existe esto, que seguramente muchos escucharon, que es la ley de Moore. Es una ley empírica que tiene más de 50 años, que dice que cada 18 meses se duplica la capacidad de procesamiento de las cosas, del hardware, y que encima cuesta menos. Entonces, por un lado, alguien inventó, pensó, empezó a desarrollar código. Por otro lado, el hardware se aceleró y cada vez es más barato y más potente. Por el otro lado, empiezan a circular cada vez más dispositivos y empieza a pasar esto, que es el volumen con el cual los datos se mueven en el mundo. Para que tengan una idea, en Argentina, en todas las redes de Argentina, aproximadamente hace ya casi 4 años, todos los años se duplica la cantidad de datos que pasa por nuestras redes. Piensen en una fábrica que todos los años duplica lo que hace. Entonces, por un lado, hay código que puede solito tomar una decisión. Por el otro lado, hay hardware cada vez más barato y más potente. Todo eso realimentado hace que cada vez haya más datos. La suma de las dos cosas es lo que llamamos Big Data. Pero esto per se no dice nada, no dice mucho. Sí, tengo muchos datos, tengo mucho volumen de información, tengo mucha capacidad de procesamiento. Déjenme agregarle una cosita más. Hace muchos años, un matemático empezó a crear algo que se llama leyes de correlación, un estadístico en realidad, y empezó a crear modelos matemáticos, leyes matemáticas para explicar fenómenos de la naturaleza. Esto tiene más de 200, 250 años. No había datos, primero, luego los datos que habían eran pocos, luego la capacidad de procesamiento era poca, y llegamos a un momento en el cual estamos todos parados hoy, en el cual tenemos herramientas matemáticas, tenemos muchos datos, tenemos capacidad de procesarlos muy rápido, y tenemos gente muy inquieta. Y sobre eso vamos a hablar en esta segunda parte, porque los robots ya están acá, están entre nosotros y los tienen en sus bolsillos o en sus manos. Esto es un robot. En realidad es un robot muchísimo más potente de los que muchas de las historias de ciencia ficción podían imaginar. Este robot que está acá tiene una capacidad de procesamiento
mayor a la que tenía la computadora más potente de la CIA en 1990. Entonces, vamos a viajar un poco más en el tiempo. Hay un concepto que probablemente algunos conozcan, que se llama singularidad. Está inventado, desarrollado por un futurista, un escritor muy conocido, Ray Kurzweil, que dice que en algún momento de la historia todo esto va a terminar generando robots que sean más inteligentes que nosotros. ¿Bien? No hay mucha discusión si eso va a pasar, cuándo y cómo, pero suena como fuerte decir esto un día me va a dominar, me va a pasar por arriba y me va a decir qué hacer. ¿Alguien de ustedes quiere que eso pase? Imagino que no. Si no, alguien que levante la mano, nunca encontré hasta ahora. Déjenme decirles algunas cosas. Primero, ¿quiénes usan Netflix de acá? Me imagino que varios. ¿Quiénes de ustedes no usan el recomendador de Netflix? No le hacen caso a Netflix cuando les sugiere un contenido. Hay un robot atrás. Bien. Siempre son pocos, pero hay. Bien. Todo el resto alguna vez hace algo que Netflix sugirió. Un robot me está diciendo, sugiriendo que quiero ver. Seguro me van a decir, no, el robot no me dijo, me sugirió. Bien. Sigo. ¿Quiénes alguna vez compraron algo online, un libro o lo que fuera? Esto es una página de Amazon simple en la cual yo selecciono un libro y me sugiere otros. 70% de las ventas de Amazon son por cosas que se sugieren. Ustedes me van a decir, no, yo no me dijo nada, yo elegí cuando me mostró. Bien, sigo. Esto es Waze, ¿sí? Un asistente de navegación, como puede ser Google Maps. ¿Quién que comenzó a usar Waze, Google Maps o alguna herramienta de soporte de navegación quiere dejarla? Bien, sigo. Estados Unidos o Europa. ¿Qué cantidad de créditos se otorgan sin consultar algo que se llama Credit Score, que es un modelo de predicción de impagos? Ninguno. Todo se hace mediante un modelo de sugerencia o probabilidad de impago. Sigo. ¿Quiénes de ustedes que usan Facebook no le hacen caso a las sugerencias de noticias? Bien, 1, 2, bien. La mayoría le hacen caso. Sigo. No, mejor no sigo. No sé por qué se ríen lo que se rieron. Entonces, nosotros también somos los robots. Somos cyborgs ya. Ya estamos integrados con esto. Hagamos un ejercicio de viaje del tiempo de nuevo. Pensemos en no una persona, un ser humano de hace 500 años, 800. Sus abuelos o bisabuelos. Imaginen que ellos están haciendo en 1950, 1940, el mismo ejercicio que hicieron ustedes, viajar al futuro, y los ven a ustedes. ¿Los definirían como seres humanos? Sí. ¿Qué pensarían de personas con auriculares inalámbricos, caminando, chateando, o en eventos, en mesas, enviando mensajes, recibiendo feeds, manejando con un asistente, conociendo gente por una aplicación? ¿Qué es un ser humano en esto? ¿Qué somos? ¿Con qué nos estamos integrando? Entonces, y ya para terminar, las dos ideas hasta acá es, los robots ya existen, pasaron las historias de ciencia ficción. Segundo, nosotros ya nos integramos con las máquinas. Esta discusión de si la singularidad nos va a pasar por arriba, los robots van a ser más inteligentes, no sé si nos van a dominar, pero nosotros ya estamos integrados con robots. Detrás de todo eso hay robots. Hay algoritmos, hay inteligencia artificial. Muchas de las mejores mentes del mundo hoy, físicos, matemáticos, salen de sus carreras y van directamente a trabajar en algoritmos para ayudar a generar mejores recomendaciones de publicidad, de productos, etc. Y está muy bien. Eso está generando una enorme industria, que es lo que mostró Alejandro antes, que es la industria digital. Pero por el otro lado, déjenme decirles que también hay gente que esto mismo, estas mismas capacidades, las está empezando a usar para otras cosas también, que son muy interesantes. Y eso es lo que quisiera dejarles. No podemos viajar al futuro sin inteligencia artificial. Personalmente creo que no podemos. Y déjenme justificárselo. Punto número 1, la salud. El genoma humano es súper necesario para solucionar enfermedades, para personalizar medicinas. Sin la ciencia de datos, los algoritmos, no puede pasar. La alimentación. Necesitamos alimentar cada vez más gente. El agro se va a revolucionar de algoritmos. Necesitamos mejoras en nuestro hábitat. Imaginen la planificación urbana con un montón de información de movilidad que nos ayude a entender quién, las personas, dónde poner rutas, cómo mover, cómo poner servicios.
Pensemos en el clima, el cambio climático sin hacernos dueños de un montón de información y poder explotarla para el bien. Pensemos en el transporte y todo lo que va a ser la revolución de los autos autónomos sin algoritmos y sin capacidad de procesamiento. Pensemos en la educación, en poder llevar a hoy más de la mitad del mundo tiene un celular y tiene conexión. Las capacidades que tienen esas personas, el potencial de llevarle información es algo que nunca ocurrió en la historia. Piensen en el potencial de poder ser usado eso para el bien. Entonces ahora sí, para cerrar y dejarles alguna sugerencia. El futuro ya llegó. El problema es el nuevo futuro, o el desafío más que el problema es el nuevo futuro. Y tiene que ver con lo que todos tenemos que armar. Entonces, el trabajo, la economía, la democracia, la humanidad, ¿cómo va a ser con esto nuevo? Que ya está ocurriendo, que está acá. ¿Qué es un ser humano con esta mezcla de cosas? Estamos pasando de conocimiento y tecnología que antes la tenía un poquito de gente, muy cara y difícil de acceder, a tecnología que casi tiene una masividad. Falta muchísimo para hacer por conectividad, por desarrollo. Falta mucho, pero piensen lo que se hizo. Lo que cada uno de ustedes con sus móviles puede acceder en términos de educación y de contenido, sus hijos, no existió en la historia de la humanidad. Era cosa de un privilegio de gente y hoy es masivo. Falta, pero es masivo. Piensen que hace no mucho tiempo hablábamos de aprender a usar una computadora y hoy hablamos de enseñarle a las computadoras a que nos entiendan a nosotros. Me toca uno de los privilegios profesionales es trabajar con gente que hace esto, que le enseña a una computadora a entender. ¿Para qué hoy? Para poder tener asistencia comercial o asistencia técnica. ¿Para qué el día de mañana? No lo sé, millones de cosas. Tratamiento de gente, cuidado de personas. Y hablamos finalmente de pasar de la alfabetización a la alfabetización digital. Perdonen. Piensen, como también dijo muy bien Alejandro, que la educación como la conocemos, los sistemas de contenido fueron pensados para un mundo que no existe más. ¿Es importante saber leer? Por supuesto que es importante saber leer, nadie lo va a dudar. ¿Quién de ustedes puede volver 100 años atrás y discutir hoy a alguien que le dice no es necesario saber leer? Lo que yo quiero decirles es que tanto como saber leer, hoy es necesario la alfabetización digital. Y cualquier persona que viajase del futuro 100 años acá, me imagino, me gustaría pensar y casi que estoy seguro que les va a decir eso. La alfabetización digital es necesaria. ¿Qué significa alfabetización digital? Empezar a entender qué es un algoritmo, cómo funciona, involucrarse en estas discusiones. Por primera vez tenemos una oportunidad única para canalizar naturaleza para nuestro bien o para destruirla. La verdad es que la elección es nuestra. Y yo, cerrando, les quiero dejar esta idea que también comparto mucho con Alejandro. Yo no sé si esto pasa de una utopía, de una distopía. Creo que no. Creo que es mucho más pragmático el asunto y pasa por elegir entre yo quiero subirme, quiero entender, quiero tomar una voz, quiero discutir y quiero opinar y quiero dar mi huella y quiero ayudar a que otros la dejen, o pasa por me opongo y me corro. Decidan ustedes. Gracias.